Los objetivos de este video son que entiendas qué son los ticks y qué significan, que entiendas los precios de curvas continuas y discretas, que seas capaz de convertir un valor de un tick a un precio determinado de un token, puedas ser capaz de convertir números de adelante a atrás en su notación Q, que seas capaz de calcular los valores de Square Root Price x96 a ciertos ticks dados, que puedas entender dónde son usados estos cálculos y por qué les debe interesar a los developers de los. Este video va a tratar sobre algunos temas que son fundacionales para entender cómo programar un hook, pero puede que se sienta un poco abstracto. Pero vamos a solo tomar las cosas que sean relevantes y vamos a dejar algunas cosas en una caja negra en la cual podamos dar por seguro que funcionarán conforme nosotros vayamos avanzando. Uniswap V2 fue una implementación que requería a los proveedores de liquidez agregar liquidez en todo el rango, es decir, en toda la curva de precio, y también usaba la ecuación X por Y es igual a K, que es la base de cómo calcular el output de las cantidades de un swap, o el ratio de tokens a añadir cuando se añade liquidez a un pool, entre otras muchas cosas. Como consecuencia de usar X por Y es igual a K, dado que K es una constante que nunca cambia, implica que tanto X como Y, que son las cantidades de reservas de dos tokens, nunca van a llegar a ser cero. Entonces, en Uniswap V2, ninguna cantidad de swap, no importa qué tan grande sea, nunca va a hacer que las reservas de los tokens lleguen a cero. La curva de precio de Uniswap V2 se ve de esta manera, en donde la curva nunca toca ninguno de los ejes. Por otro lado, tenemos Uniswap V3, que introdujo la liquidez concentrada. Los liquidity providers no necesitan proveer liquidez en todo el rango, y la simple ecuación X por Y es igual a K ya no era suficiente para todos los cálculos necesarios. Por lo tanto, terminamos con ecuaciones más complejas para dar con los correctos outputs de tokens y los ratios de cuando se agrega liquidez. Entonces, eso significa que ahora cuando usamos de liquidez concentrada, los proveedores de liquidez deben elegir un rango de precio donde están dispuestos a agregar esta liquidez. Esto significa que la curva ahora es finita. Así es como se ve la curva de precios de Uniswap V3, donde ahora la curva termina donde se toca a ambos ejes. Es importante darnos cuenta que el tener una curva finita significa que podemos romper la curva en un número finito de secciones. Y como veremos, estas secciones van a ser clave para entender lo que es un tick y el tick spacing. Regresando a Uniswap V2, dado que los proveedores de liquidez agregan liquidez en todo el rango sobre una curva finita, la distribución se ve como una cantidad plana de liquidez disponible, a través de una curva sin importar a qué precio los tokens esté actualmente intercambiándose. En V3 la distribución de liquidez se ve así. Los liquidity providers escogen un rango de precios donde añadir su liquidez. Las cubetas de liquidez se pueden encimar unas sobre otras, aumentando la cantidad total de liquidez disponible en cada subsección de sus rangos de precio. En un ejemplo real de ETH/USDC en un pool de Uniswap V3, podemos ver que la distribución de liquidez se ve así, donde mucha liquidez está disponible cerca del precio actual y se vuelve menos mientras más se aleja del precio. En el diagrama podemos ver que hay números que van de -9 a 9. Esto es lo que llamamos ticks. Cada punto en esta línea es un tick. Entonces un tick es un punto específico en la curva donde un trade toma lugar. Cada tick entonces representa un precio específico para el token. También se cuenta que los ticks están igualmente distribuidos y que el precio entre dos ticks adyacentes es igual. Eso es el insight número 1. Los ticks dividen la curva de precios finita en una curva con puntos discretos espaciados uniformemente. Cada punto discreto representa un precio específico en el que pueden ocurrir transacciones. Asumamos que el precio actual en un pool con dos tokens es representado por el precio actual en el tick 1. El espacio entre dos ticks adyacentes, por ejemplo, 1 a 2 o de 1 a 0, es el movimiento más pequeño posible de precio para esos tokens relativos el uno al otro. Los trades solo pueden pasar en estos valores discretos de tick. Si el tick actual es 1 y un trade pasa, el tick puede aumentar o decrementar. El incremento mayor o decremento menor en el diagrama que el valor del tick pueda ir de 1 a 0 o a 2. Adicionalmente, todos los valores en los ticks son integers, son puntos específicos en esa curva, pero es posible que un swap ocurra de manera que el movimiento del precio no caiga directamente en otro tick, que solo lo mueva un poco. Es que, por ejemplo, si el valor actual de un tick es 1 y un swap ocurre de tal manera que el nuevo valor del tick debe ser 4.5, debemos redondearlos al valor más cercano del tick actual, por ejemplo 4 o 5. Y aunque perdemos precisión aquí, en la práctica la curva es finita pero es muy larga y hay millones de valores de ticks alrededor de la curva. Este es el insight número 2. El espacio entre dos ticks adyacentes es llamado tick space. Es el movimiento de precio relativo más pequeño posible para un par de assets en un pool. Entonces, ¿esto cómo se relaciona con los precios? La respuesta a esto puede ser muy simple a primera vista. El precio relativo de un asset a cierto tick es representado por esta ecuación. Por precio relativo me voy a referir al precio de un token en términos de otro token. Veamos un par de ejemplos. Asumamos un pool con dos tokens A y B. Primero que nada, digamos que podemos usar los ticks de una manera que representamos cuánto de token B puede valer una unidad de token A. Pero ¿cómo escogemos la dirección de esta relación? Uniswap tiene el concepto de token 0 y token 1 en cada pool.
pool. Cada par de tokens tiene una manera determinística de darnos cuenta de cuál de los dos tokens es considerado token 0 y cuál es considerado token 1. Los ticks siempre representan a los precios basados en el precio de token 0, pero ¿cómo se escoge cuál es el token 0 y cuál es el token 1? Básicamente es el ordenamiento alfabético de los addresses. Por ejemplo, en nuestro pool del token A y el token B, si el contrato del token A es 0x00 y el contrato B es 0x1234, entonces el address del token A es más pequeño que el address B, haciendo que el token A sea el token 0 y el token B sea el token 1. Uniswap P4 soporta pools con tokens nativos como ETH, sin necesidad de envolverlos en WETH. Los tokens nativos siempre son representados por el address 0 y por lo tanto siempre van a ser el token 0 en cualquier pool en el que participe. Tenemos un pool con dos tokens A y B, donde A es token 0 y B es token 1. El tick actual del pool es 0, podemos calcular el precio de la siguiente manera. Todo el precio de I va a ser 1.0001 a la I, y si I es 0, el precio de I va a ser igual a 1. Esto implica que una unidad de token A es igual a una unidad de token B exactamente. Así que si el tick es 0, ambos tokens tradean 1 a 1 al momento. Ahora veamos si el precio del tick es 10. En caso de un valor de tick positivo como tick es igual a 10, el cálculo del precio sería así. El precio de I sería igual a 1.001 a la I, donde I es 10, entonces el precio de I sería 1.001.00 bla bla bla, lo que significa que una unidad de token A es igual a 1.001.000 unidades de token B. Así que un tick positivo significa que el valor del token A vale más que el token B por unidad. En caso de un valor negativo tenemos un cálculo así, lo que implica que una unidad de token A es 0.999 del token B. Tenemos menos de una unidad de token B por una unidad de token A. Así que un valor de tick negativo significa que el token B vale más que el token A por unidad. En este punto te has de preguntar de dónde viene el 1.0001. 1.0001 fue escogido por lo que este número implica. Para cada tick, el precio relativo se mueve por 0.01%. Este movimiento de 0.01% es lo que llamamos basis points o BPS. Ser capaz de relacionar los valores de los ticks con basis points es muy útil para analítica, especialmente para financial analysis, pero los ticks no son suficientes. Los ticks son excelentes, pero no siempre nos dan toda la información que necesitamos. Por ejemplo, un usuario tiene X es igual a 2 ETH. Él quiere crear una posición de liquidez en un pool ETH USDC. El precio actual del ETH es P es igual a 2000 USDC. Él quiere agregar una liquidez en el rango de PDA de 1500 a PDB de 2500 USDC. Así que ¿cuántos USDC va a necesitar? Vamos a ocupar estas dos formas. Cuando llenamos todos los datos vamos a encontrar que Y es igual a 5076.1 USDC, que es la cantidad de USDC que necesitaría el usuario. El usuario puede calcular esto off-chain para añadir la liquidez, pero el contrato necesita verificar esto y asegurarse de que el usuario añadió la cantidad de tokens en ambos lados de manera correcta. Así que el contrato necesita ser capaz de hacer estos cálculos. Aunque vemos que hay muchas raíces cuadradas y Solidity no maneja bien esto. Solidity solo trabaja con integers y no con números de punto flotante, y los resultados de estas ecuaciones rara vez son integers. Entonces, para hacer estos cálculos necesitamos una manera de mantener los valores de los integers sin perder precios. Para esto vamos a ocupar QNotations y números Q6496. Los números Q6496 son una manera de representar números racionales que usan 64 bits para la parte integer de un número y 96 bits para representar la parte fraccional de un número dado. Un número se puede convertir de su notación decimal a su notación Q con una ecuación sencilla, donde DDN es la notación decimal del número. Así que, por ejemplo, el número 1 es representado como número Q6496 de manera sencilla. Por ejemplo, el número 1.002334 no puede usarse directamente en Solidity, se redondearía a 1, pero en QNotation es igual a, si guardamos la notación Q representada en Solidity, podemos guardar de manera segura sin perder mucha precisión. Así que un smart contract, cuando un contrato necesita acceder al valor square root price, puede hacerse siempre y cuando se use la QNotation. Ya hablamos de ticks, de square root prices, QNotation. ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a ver un ejemplo donde todo esto es usado y por qué a ti como hook developer te debe importar. Vamos a decir que quieres construir un on-chain order book que va a ser un hook. Para esto necesitamos 1. El precio al cual las órdenes deben llenarse. 2. Cuántos slippage estamos dispuestos a aceptar. Así que, por ejemplo, supongamos que si un ETH actualmente tiene un precio de 3500 USDC y yo pongo una orden donde digo vende mi ETH cuando un ETH valga 4000 USDC, estoy dispuesto a aceptar 1.5% de slippage. Para el punto 1 tenemos el precio P en el contrato. Probablemente tú preferirías guardar el tick, así que para eso necesitas convertir el precio al tick. Para el punto 2, imagina poder seleccionar en el frontend de manera sencilla un valor en porcentaje entre 1 y 5%. Esa sería la diferencia relativa en el precio que estás dispuesto a aceptar. Sin embargo, necesitamos tomar el precio relativo y encontrar una manera en que el punto límite, 1.5% debajo de 4000 USDC, cuál sea su valor square root de P, y proveer eso a Uniswap como el slip
slippage amount. Veamos qué pasa cuando en tu order book, cuando un contrato se da cuenta que es tiempo de llenar una orden, cómo se llama el swap en el pool manager. La función swap toma como un input una struct swap params que se ve así. El último parámetro es el que define el slippage. El x96 al final nos dice que es un valor en su representación Q6496. Para verlo paso por paso sería así. El swap se inicia. El contrato obtiene el square root de P al tick actual. El contrato ve los swap params y calcula la cantidad de tokens para el output del swap. Después de que el swap ocurre, hay un nuevo valor square root de P debido al cambio de precio que va a ocurrir. Este nuevo valor de square root de P es comparado contra el square root price limit x96. Si el límite se excede por arriba o por debajo, dependiendo de la dirección del swap, la transacción falla. Así que tú como hook dev eres responsable de tomar el input que se te dio cuando el usuario dice voy a tomar 1.5% de slippage, convertirlo de manera correcta al valor square root price limit x96. Entonces, en conclusión, este video fue algo abstracto, pero espero que veas cómo estos valores, los ticks, los precios y los valores Q6496 se conectan. Cómo lo vamos a ocupar para convertir valores de manera correcta y construir hooks con ellos. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.